Desde los inicios de la humanidad, hemos alzado la vista al cielo nocturno, preguntándonos ¿cómo empezó todo? Para los antiguos griegos, la respuesta no fue una explosión cósmica, sino una épica historia de dioses, caos y un destino inevitable. Imaginen un tiempo antes del tiempo, donde no existía ni tierra, ni cielo, ni mar. Solo había un vacío oscuro y sin forma en el caos, una fuerza primordial, infinita y sin orden, de la cual surgirían los primeros seres que darían forma a nuestro universo. Del seno del caos nacieron los principios fundamentales del cosmos. Primero fue Gea, la tierra, nuestra madre primordial. Luego, Tártaro, el abismo más profundo y oscuro, un lugar de castigo eterno. Surgió también Eros, el amor, la fuerza irresistible que une a todos los seres. Y finalmente, Erebo, la oscuridad profunda, y su hermana Nix, la Nosha. Estas deidades no eran dioses con forma humana, sino la personificación de los elementos más básicos de la existencia en la materia: el vacío, el deseo, la sombra y el tiempo. Gea, al nacer, se extendió majestuosamente, formando las primeras montañas, los valles profundos y los vastos mares. Ella fue el primer cuerpo sólido del universo, el fundamento y la madre de todo lo que vendría después. Sintiéndose sola en la inmensidad, Gea dio a luz a Urano, el cielo estrellado, quien la cubrió por completo en un abrazo cósmico. De su unión, la tierra y el cielo en perfecta armonía, nació la primera generación de seres poderosos. Primero, los 12 titanes, dioses de gran fuerza y belleza. Luego los cíclopes, gigantes de un solo ojo en la frente, maestros herreros de un poder inimaginable. Y por último, los hecatónquiros, monstruos colosales, con 100 brazos y 50 cabezas, la personificación de la fuerza bruta y el caos de la naturaleza. Estas criaturas simbolizaban las fuerzas primitivas del universo, indomables, poderosas y aterradoras. Pero Urano, el cielo, sentía un profundo temor y repulsión hacia sus hijos más monstruoso. Consideraba a los cíclopes y a los hecatónquiros una abominación, una mancha en la perfección de su creación. Cegado por el miedo, decidió encerrarlos en el lugar más oscuro y profundo, el Tártaro, que no era otro que el propio vientre de su madre. Gea la tierra sintió un dolor insoportable al ver a sus hijos aprisionados dentro de ella, escuchando sus lamentos día y noche. El sufrimiento la consumió hasta que, harta de la tiranía de Urano, tramó una venganza. Con el poder de sus entrañas, forjó una hoz de indestructible pedernal y llamó a sus hijos, los titanes, pidiéndoles ayuda para derrocar a su padre. Pero todos temían a Urano, todos menos uno, Ancronos, el más joven y astuto, que aceptó el llamado de su madre. Esperaron el momento perfecto. Una noche, cuando Urano descendió para unirse a Gea, cubriendo la tierra con su manto estrellado, Cronos surgió de su escondite, con la hoz que su madre le había dado, atacó a su padre y lo castró, separando para siempre al cielo de la tierra. De la sangre de Urano que salpicó a Gea, nacieron nuevos seres en los gigantes, guerreros de fuerza descomunal, las Erinias, espíritus vengadores de la justicia, y las Melíades, las ninfas de los fresnos, y de los restos que cayeron al mar, de la espuma blanca que se formó, emergió una diosa de belleza sin igual, Afrodita, la diosa del amor. Con la caída de Urano, una era de tiranía llegó a su fin, y así comenzó el reinado de los titanes. Cronos, ahora liberado de su padre, liberó a sus hermanos titanes y junto a su hermana Arri, asumió el trono
del universo. Bajo su gobierno, los titanes dominaron los cielos, la tierra y el mar, estableciendo un nuevo orden cósmico. El mundo parecía haber encontrado un equilibrio. Sin embargo, el destino es cíclico y Cronos no podía escapar de él y sus padres, Gea y Urano. Le lanzaron una profecía, al igual que él había destronado a su propio padre. Uno de sus hijos lo destronaría a Elan. El miedo que había llevado a Urano a la locura comenzó a apoderarse también de Cronos. Consumido por la paranoia, decidió que no cometería el mismo error que su padre. Tomaría medidas drásticas para evitar que la profecía se cumpliera. La solución de Cronos fue terrible y despiadada. Cada vez que su esposa Rea daba a luz a un nuevo dios, él se lo arrebataba y lo devoraba entero. Anno tras otro, sus hijos desaparecieron en sus fauces, primero Hestia, luego Deméter y Hera, y después Hades y Poseidón. Vivía en una agonía constante, desesperada por la pérdida de sus hijos y la crueldad de su esposo. Cuando quedó embarazada por sexta vez, supo que no podía permitir que ese hijo sufriera el mismo destino. Con la ayuda de Gea, ideó un plan para salvarlo. En secreto, viajó a la isla de Creta y dio a luz en una cueva oculta a su hijo, a quien llamó Zeus. Luego, envolvió una gran piedra en pañales y se la entregó a Cronos, ciego por su miedo. El titán se la tragó sin sospechar el engaño. Zeus fue criado en la cueva del monte Ida, lejos de la mirada de su padre. Las ninfas lo cuidaban con amor, y la cabra divina Amaltea lo amamantaba con su leche. Para que Cronos no escuchara el llanto del bebé, un grupo de guerreros llamados los curetes golpeaban sus escudos y lanzas cada vez que el niño lloraba, creando un estruendo que enmascaraba cualquier sonido. Protegido y nutrido, Zeus creció rápidamente, convirtiéndose en un dios fuerte, inteligente y lleno de un poder que el mundo no había visto antes. En su corazón ardía un único propósito: al liberar a sus hermanos y vengar la tiranía de su padre para restaurar el orden en el cosmos. Cuando alcanzó la madurez, Zeus supo que había llegado el momento. Buscó la ayuda de Mitis, la diosa de la sabiduría, quien le proporcionó una pócima mágica. Con astucia, Zeus se disfrazó y logró que su padre, Cronos, la bebiera, haciéndole creer que era un néctar que aumentaría su poder. El efecto fue inmediato y violento. Cronos comenzó a retorcerse de dolor y vomitó, uno por uno, a los hijos que había devorado. Primero la piedra y luego, en orden inverso, emergieron Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia, ahora adultos y llenos de poder. Los dioses olímpicos estaban reunidos por primera vez, libres y listos para reclamar el lugar que les correspondía. La guerra era inevitable. Así comenzó la titanomaquia, la guerra más grande que el cosmos había presenciado. Durante 10 años, el universo se estremeció con una batalla que enfrentó a la vieja guardia de los titanes contra la nueva generación de dioses olímpicos. Zeus, desde las alturas, lanzaba rayos que hacían temblar el cielo. Poseidón, con su tridente, agitaba los mares, creando maremotos devastadores. Y Hades, desde las sombras, desataba el terror del inframundo. Gea, viendo el poder de sus nietos, les aconsejó liberar a los cíclopes y a los hecatónquiros. Agradecidos, los cíclopes forjaron para Zeus sus armas más poderosas: el trueno, el relámpago y el rayo. Con este nuevo poder y la ayuda de los hecatónquiros, que lanzaban rocas del tamaño de montañas, la balanza se inclinó a favor de los olímpicos.
Los titanes fueron derrotados y encerrados en las profundidades del Tártaro, custodiados para siempre por sus antiguos hermanos. Con la victoria asegurada, un nuevo orden se estableció en el universo. Zeus, como líder de la rebelión y el más poderoso de los dioses, se convirtió en el rey del cielo y de la tierra, el soberano de todos los dioses inmortales. Para mantener la paz, dividió el mundo con sus hermanos a través de un sorteo. A Poseidón le correspondieron los vastos océanos y todos los mares. A Hades se le otorgó el dominio del inframundo, el reino de los muertos. Y Zeus se quedó con los cielos y el trono del monte Olimpo. Con el triunfo de los olímpicos, el caos primordial que había dado origen a todo fue finalmente reemplazado por un cosmos ordenado, regido por leyes y gobernado desde la cima resplandeciente del Olimpo. La historia de la creación griega es mucho más que un simple cuento. Es un fascinante viaje que nos muestra cómo los antiguos intentaban dar sentido a las fuerzas de la naturaleza, al conflicto entre generaciones y a la eterna lucha entre el caos y el orden. Una cosmogonía que a pesar de los miles de años sigue cautivando nuestra imaginación, recordándonos el poder eterno del mito para explicar los misterios más profundos de nuestra existencia. Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. ¡Hasta la próxima!